Entonces, la gente no entiende el mesianismo. El cristiano no entiende el mesianismo. El cristiano piensa que el mesiánico está judaizando. El católico piensa que el mesiánico es un judío. El judío piensa que el mesiánico es un disfraz, es un falso, es un payaso. ¿No? Entonces, realmente el concepto de lo que es mesianismo se ha tergiversado. ¿Qué es un mesiánico? Alguien que cree firmemente que a través de Yeshua, siendo gentil, a través de Yeshua es adherido y pertenece a Israel, espiritual y físicamente. Amén. Pero nos metieron en la cabeza, primero, usted es católico romano. Y nunca cuestionamos eso, aunque nunca conocimos a Roma, aunque nunca fuimos a Roma, nunca nos cuestionamos por qué romano si yo nunca nací en Roma. Entonces nos decían, porque ustedes siguen la doctrina de Roma, siendo colombianos, aunque no han ido a Roma, son católicos romanos porque siguen la doctrina de Roma, aunque no han nacido en Roma. Entonces lo mismo pasa con el mesianismo. Aunque no hayamos nacido en Israel, aunque hayamos sido silvestres, nacidos fuera del hábitat, fuera de Israel, aunque nosotros no hayamos sido estos olivos naturales plantados en Israel, al nosotros nacer por fuera de Israel y tener un Mesías judío, por el simple hecho de tener un Mesías judío, dice Pablo que ustedes los gentiles que están lejos, ahora pertenecen a la ciudadanía de Israel. Espérate, yo quiero que pongas esa cita porque me parece que estoy leyendo mal, o soy un hereje, o soy un judaizante, o soy un apóstata, pero yo estoy hablando claro lo que dice Pablo. Pero ¿qué le ha dicho usted a la iglesia cristiana? Ustedes son gentiles. Ustedes no tienen nada que ver con Israel. Ustedes no tienen nada que ver con el Shabbat. Ustedes no tienen nada que ver con la fiesta. Ustedes no tienen nada que ver con mandamientos. Y uno llega a la iglesia, se vuelve cristiano y uno no sabe qué guardar. Porque uno no tiene instrucción, no tiene mandamientos. Entonces la cristiandad es un pueblo lindo, es un pueblo hermoso, pero lamentablemente les hace falta tener más identidad, conocer más que han recibido un Mesías que es judío y por ende, por ser judío y pertenecer a la tribu de Judá y ser israelita a través de Yeshua, nosotros dejamos de ser silvestres para transformarnos en un pueblo que pertenece al olivo natural que es Israel. Somos el Israel de Yahweh. Amén. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Eso es lo que dice Pablo. El sueño de Pablo, ¿cuál era? Que judíos y gentiles fueran uno solo. ¿Qué hizo la iglesia romana? Separó a los judíos de los gentiles. La iglesia romana lo que hizo fue separar. Pablo, ¿cuál era el pensamiento apostólico? Unir. Al principio los judíos y gentiles eran un solo pueblo. En los tiempos apostólicos predominaban más los judíos que los gentiles. Después que murieron los apóstoles, predominaron más los gentiles porque vino la destrucción del templo. Los judíos fueron echados fuera de su tierra. Roma tomó la supremacía. La iglesia se corrompió, se volvió corrupta, se llenó de gentiles y ya no estaban los apóstoles para supervisar la doctrina. Se gentilizó la iglesia y se paganizó. Y se transformó lo que se llama iglesia romana. Después salió el protestantismo con Lutero y apareció lo que se llama el cristianismo protestante. Pero ¿qué está haciendo el Señor en este tiempo? Sacándonos de Roma, sacándonos del sistema pagano
y llevándonos nuevamente a lo apostólico, que es regresar a nuestras raíces como al comienzo. Y hay una profecía. Dice la palabra: yo te aconsejo que te arrepientas y empieces a hacer las primeras obras. Le habló el Señor a la iglesia que se estaba corrompiendo y se estaba volviendo imperial. ¿Sabe qué quiere decir imperial? Que se estaba volviendo política, pagana. Hoy en día la iglesia cristiana es bonita, pero está paganizada. Hoy en día las iglesias evangélicas son lindas, pero hay verdades con mentiras, hay una verdad mistiada. Entonces, ¿qué es el mesianismo? Es una voz profética para depurar, para limpiar, para llevar al pueblo a un culto puro como al principio, a un culto apostólico, profético, mesiánico. Amén. Y que regresemos realmente a nuestra identidad. Nosotros no somos cristianos, ni tampoco romanos, ni católicos, ni evangélicos. Nosotros somos Israel. Porque de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y ese uno es: Israel es mi hijo, es mi primogénito. Nosotros somos Israel. Ahora, judío como tal es una cosa muy diferente. Somos Israel. Judaizante es una cosa y judío es otra cosa. Pero somos Israel. Pertenecemos a un pueblo que fue escogido, que fue esparcido también, porque vamos a hablar de la diáspora. Vamos a hablar cuando el pueblo de Israel se dividió en dos y fue llevado al exilio. Fue llevado a Babilonia la tribu de Judá y se fue al exilio la tribu de Efraín con las 10. Judá regresó después de 70 años, reconstruyó el templo y volvió a su hogar con Benjamín. Y cuando estuvo Jesús acá, dijo: hay ovejas que no son de este redil. Diga conmigo: hay ovejas que no son de este redil, que tengo que traer, porque están esparcidas. ¿Y qué le dijo el Señor a los apóstoles? El Señor no le dijo a los apóstoles: vayan y me traen las 12 tribus judías. No, dijo: vayan y recojan las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero qué quiere decir eso? Ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque hay 10 tribus que están esparcidas, que todavía no se han recogido, y esa es la misión que tiene que tener Elías. Que no puede, el Mesías no puede venir hasta que no recoja su pueblo, hasta que no restaure las tribus, hasta que no restaure a su pueblo. Entonces, los que se llaman cristianos, los que creen en Yeshua, que muchas veces son hasta antisemitas, sin darse cuenta, porque tienen una mala pedagogía, una mala educación, sin darse cuenta pueden ser una de esas tribus y no lo saben. Usted está sentado acá y puede ser uno de esos esparcidos que está entre las naciones, que se ha perdido por 3000 años y que el Señor está recogiendo y está trayendo de vuelta. Entonces, ¿por qué soy mesiánico? A usted le llenaron la cucaracha de muchas cosas. Primero le dijeron que la iglesia católica era la verdad. Y lo metieron ahí, lo encajonaron ahí. Le pusieron la Santa Cruz en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo encerraron, lo hechizaron, le pusieron la cruz, le cerraron la mente y lo hechizaron. Después llegó al protestantismo y dijo que era la verdad absoluta. Todos en el protestantismo dicen que tienen la verdad, los adventistas, los de testigos de Jehová, porque todo eso forma parte del protestantismo. Los pentecostales, los unitarios, los cuadrados, los de asambleas de Dios,
los cuáqueros, los luteranos, los bautistas, los presbiterianos. ¿Cuántas sectas hay dentro del mismo cristianismo? A mí me da risa que nos dicen, el mesianismo es una secta, pero por Dios, si en el cristianismo hay como 50,000 movimientos, o sea que el cristianismo es una de tantas sectas que hay. ¿Me está comprendiendo? Nadie tiene una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta hay que buscarla en las Escrituras. No la tienen los testigos de Jehová ni nadie. Tenemos grupos que tienen verdades fragmentadas, pero hay que ir a una sola verdad. Y para encontrar la verdad tenemos que ir como al principio. Tenemos que buscar la doctrina apostólica. Amén. Y los apóstoles nunca dejaron de ser judíos, nunca dejaron de ser israelitas, nunca dejaron de guardar mandamientos. Los apóstoles sabían que judíos y gentiles tenían que convivir juntos, porque ese era el sueño, que los gentiles y judíos estuvieran bajo un solo techo, bajo un solo palo, bajo un solo rey. Que judíos y gentiles fueran uno solo, y ese solo es Israel. No cristianismo, Israel. La palabra cristiano o cristianismo, la cruz, fue inventada por Constantino. Eso lo vamos a estudiar en este estudio. ¿De dónde vino la cruz? La cruz existía antes que viniera el Mesías, sí, era un símbolo pagano del dios Tammuz, era un símbolo pagano de ocultismo en Egipto. Y Roma, como importaba los cultos extranjeros, ya tenían ellos la cruz y la conocían. Y Constantino fue el fundador de lo que hemos conocido como cristianismo. Constantino fue uno de los primeros papas, y él fue el que cambió todo. Cambió el Shabbat, puso el domingo, le dio luz verde. La iglesia empezó a meterse en política, los clérigos se corrompieron, se volvieron corruptos, se empezaron a meter cultos mistiados, empezó a pasarse la escritura al griego, y cuando nos dimos cuenta, la iglesia, entre comillas, el pueblo, los santos, se corrompieron y apareció lo que se llama la gran ramera. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Señor? Haciendo reformas, limpiando, purificando, porque a lo último su esposa se tiene que vestir de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Entonces, ¿qué es el mesianismo? No es una secta, es una voz profética. Obviamente que es una amenaza porque destruye muchas estructuras hechas por los hombres, por la religión. Esa es la amenaza, pero en sí el mesianismo es una voz profética. Ahora, hay mesiánicos que han torcido y se han ido por otros caminos, pero en todo movimiento se corren los riesgos. En todo movimiento se corren los riesgos. En todo mover profético habrán 4, 5, 6 locos que lo van a malinterpretar y lo van a tratar de desvirtuar. Porque paralelamente a una verdad, Satanás también tiene que sacar una mentira para desvirtuar lo que es verdadero. ¿Me está comprendiendo? Pero el mesianismo, o lo que estamos enseñando, es una voz profética para ajustar, depurar, limpiar y llevar a la iglesia o a los santos a una fe genuina y pura, sin apostasía.